Que el Señor le bendiga. Quisiera compartir con ustedes una palabra de parte del Señor, la que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, y dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esta es la lectura de la palabra que el Señor nos ha de revelación acerca de su palabra. La palabra que hemos leído hoy es una palabra que quizás se ha leído muchas veces, pero que siempre en la palabra de Dios podemos sacar algo nuevo de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y en esta ocasión hubo algo que me llamó la atención en la palabra, que hablaba acerca de cómo su propio padre veía a David y cómo sus hermanos. Dice que en este relato Samuel viene a ungir nuevo rey, porque el rey Saúl, había sido desechado por Dios por cuanto él había desobedecido a la orden de Dios. Y entonces Samuel tiene que ungir un nuevo rey, que iba a pasar el tiempo antes de que tomara el trono, pero ya Dios le había dado la orden de que ungiera a David como nuevo rey. Aunque Samuel todavía no sabía quién iba a ungir, solo sabía la familia. Entonces llama a Isaí, le dice que traiga a sus hijos, y Isaí trae a los hijos mayores, ¿cierto? A los hijos más grandes, en los cuales eran fuertes, fornidos, hombres de guerra. Pero no trae a David por cuanto él era el que cuidaba las ovejas, y pensó que no era necesario llevarlo, pues no cumplía con los estándares, por decirlo de alguna manera, que se requerían. Y entonces dice que no lo trajo, y cuando empezaron a pasar delante de Samuel los hijos de Isaí, Dios le decía: él no es. Entonces dice Eliab, dice que vino Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? Porque era un hombre alto, fornido. Y respondió Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces dice que llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí y a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces queda la pregunta, ¿cierto? ¿Y quién era el escogido? ¿Quién era el elegido? Y, y por eso que uno toma en cuenta de que pasó el momento en que le dijeron: trae a tus hijos, y él nunca pensó en el menor que iba a ser el elegido o el que estaba escogido. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y ahí nosotros podemos entender que normalmente nosotros no tenemos la capacidad de ver las cosas como las ve Dios, sino que dice que Dios tiene todo preparado de tal manera que muchas veces nos sorprenderá a nosotros la manera en que Dios va a llevar adelante sus planes. Es por eso que necesitamos nosotros entender que no podemos nosotros entender la mente de Dios, porque Dios ve cosas distintas a las que nosotros vemos. Pasan los días y dice que el rey Saúl viene un espíritu que lo atormenta y pregunta qué se puede hacer. Y los criados le dicen que podía traer a una persona que tocara un instrumento y que le ayudara a pasar esto que estaba sucediendo en él. Entonces dice que pregunta a los criados, y uno de los criados respondió, en el versículo 17 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén,
que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Totalmente distinto al concepto que tenían sus padres y sus hermanos, ¿cierto? Aunque quizás la madre no pensaba igual, pero siempre se tomaba el parecer del padre en todas las decisiones que se hacían en ese lugar, ¿cierto? En Israel. Entonces nosotros podemos ver que el siervo, el criado, fue importante en esta historia porque él no lo veía de la misma manera que lo veían los demás, sino que él por estas cosas de que Dios hace en las personas, él lo veía de una manera distinta. Quizás había tenido la oportunidad de verlo trabajando al rey, o a David, perdón, quizás lo había visto cuidando las ovejas, quizás lo había visto defendiendo sus ovejas de algún animal grande, ¿cierto? Y peleando contra él. Pero algo había que él tenía una descripción totalmente distinta que tenían los demás acerca de David. Y cuando nosotros vemos las historias de la Biblia, podemos ver que los criados muchas veces son importantes y trascendentes en las historias de la Biblia y nosotros mismos muchas veces no tomamos en cuenta, ¿cierto? A las personas que nos rodean en la palabra, ¿cierto? Que nos rodean, quiero decir, en la iglesia, sino que siempre tenemos puesto la vista en los pastores o en los hermanos que nosotros vemos que son muy espirituales, o cuando viene un pastor desde fuera, ¿cierto? Siempre queremos que él nos diga qué es lo que quiere Dios de nuestra vida. Y podemos ver nosotros que en la escritura Dios tomaba a personas que no eran tan importantes para decir a los demás qué hacer. Podemos ver este mismo relato, ¿cierto? O estas mismas circunstancias cuando Naamán, ¿cierto? El hombre este tiene lepra y no haya qué hacer, ¿cierto? Y dice que una sierva, una criada que había en su casa le dice que vaya donde el profeta que hay en Israel y que él le podrá sanar, ¿cierto? Y después cuando él va, se presenta Naamán ante el profeta le dice que se sumerja 7 veces en el Jordán y que con eso será sano. Y Naamán, enojado por lo que había sucedido, que no le dieron su reconocimiento como en todos los lugares, dice que el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Entonces estaba enojado él, ofuscado, pero uno de sus criados también dice que le dice, ¿por qué si te pidiera hacer algo grande, tú lo harías? Sí, dice Naamán, obviamente que lo haría. Y dice entonces, ¿por qué no hace esto que es tan fácil de hacer? Sumergirse, obedecer. Entonces dice que nada más lo piensa y obedece, ¿cierto? A lo que había dicho el profeta, se sumerge y es sano. Y así podemos ver nosotros que en reiteradas ocasiones aquellos que tenían la labor de servir, de ser siervo, aquellos que quizás su importancia dentro de la sociedad no era mucha, pero Dios lo ocupaba y hacía la transformación en la vida de las personas. Cuando nosotros vemos en el mismo relato del rey David, ¿cierto? Cuando después Siba va a buscar, David pregunta si queda alguno de la casa de Saúl y Siba dice que queda uno y entonces mandan a buscar al hijo, ¿cierto? El que vendría siendo el nieto de Saúl, lo mandan a buscar, Siba va a buscarlo al Lodabar y lo sientan a la mesa con el rey, ¿cierto? Aquel hombre que ya estaba desechado, aquel hombre que ya no tenía esperanza, que no tenía futuro, dice que un siervo se acordaba de él todavía. Y cuando nosotros vemos, ¿cierto? En la historia entonces en el Lodabar, en ese lugar sin esperanza, sin futuro, dice que van a buscar a Mefiboset, que tampoco tenía ya derecho a sentarse a la mesa del rey, pues conocemos la historia que había muerto todo el linaje de él, todos aquellos que le ofrecían un futuro dentro de lo que era el reinado ya no estaban, ya habían fallecido, habían muerto y por lo tanto él ya no podía hacer nada, ¿cierto? De lo que hubiese sido su futuro si su abuelo el rey Saúl hubiese obedecido a la palabra de Dios. Y entonces nosotros podemos entender de que Dios transforma la vida de las personas y a veces no viene la palabra de parte del más ungido o del más grande o del más alto que nosotros veamos con nuestros ojos, sino que muchas veces va a usar Dios al que menos importancia le damos para dar una palabra que transforme nuestra vida. Entonces la palabra en este día que hablaba Dios a través de Samuel, podemos aplicarla a nuestra vida y podemos estar atentos a aquello que Dios quiera hablarnos, a aquello que Dios nos quiera decir. Y es por eso que nosotros debemos prestar atención cuando alguien nos dice, te voy a hablar en el nombre de Dios.
Que el Señor le bendiga y le guarde y que esta palabra pueda guardarla en su corazón y espero poder compartir con ustedes en otra oportunidad.